Aquí comienza Descubrimientos Emprendedores. Muy buenos días o muy buenas tardes, soy Carlos Moreno, como sabéis, estamos en un programa más, Valientes Digitales, un programa hecho desde el corazón para el corazón de todos aquellos emprendedores que nos vean y que se nutran de la información que aquí se brinda pues, a través de personas. Hoy tengo el privilegio de estar con Pilar. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, encantada de estar aquí. Vamos a hablar de un tema muy importante, para mí un tema fundamental, un tema que toca también el neuromarketing, es la voz, el tono, la vibración, la longitud de onda, la articulación, etcétera, etcétera, ¿no? Y Pilar es una experta en modulación de voz, ella trabaja la voz con emprendedores, bueno, pero yo quiero que lo explique ella, que para eso es la experta. ¿Qué tal? Bien, pues muy explícanos, bien. Pilar, un poquito qué haces y cuál es tu background. Bueno, pues yo vengo del mundo de la música, del mundo de las escénicas, del teatro. Estudié hace muchísimos años arte dramático, estuve trabajando de actriz años, luego me enfoqué en la parte musical. Y bueno, siempre he sido una apasionada de la voz, sea voz hablada, voz cantada, he estado como vinculada a esos dos universos y desde hace ya muchos años que vengo acompañando a gente a explorar su comunicación tanto para la parte cantada o hablada y bueno, la verdad es que tengo muy clara la visión de que una persona es la voz, ¿no? Como directamente es como una carta de presentación enorme y a día de hoy creo que es un recurso que está ayudando a mucha gente a trabajarlo en una cuestión, no solo en una cuestión comunicativa, pero en una cuestión más vital, personal, que luego eso, bueno, pues acompaña mucho a tener mucho más éxito, más seguridad, bueno, eso. Totalmente, totalmente. Bueno, el neuromarketing, por ejemplo, la voz, yo diría que la voz es el DNI de la persona, ¿no? Totalmente. Es el alma de una base de un proyecto y de una persona, ¿no? Porque incluso a nivel político hay políticos que están haciendo ejercicios para bajar su tonalidad de voz, para que suene más grave su voz. Sí. Porque siendo más grave, ¿convences más? Bueno, ahí hay una delgada línea, porque sí que hay gente que aprecia que la voz más grave es una voz como mucho más seductora, ¿no? Como más, bueno, tiene más terciopelo, más redonda, más grande, pero sí que es cierto que yo lo que vengo acompañando muchísimos años, ¿no? A gente y entonces yo soy un poco de la opinión que cuando de repente estás fatigada, estás cansada, también estás dando una información de cansancio. Cuando tienes una voz muy grave es porque hay un cansancio y una caída. Entonces animo siempre a mis clientes o a la gente con la que trabajo a que suban un poquito el tono para tener optimizada su voz y sobre todo por una cuestión de higiene vocal, ¿no? Si tú tienes la voz colocada mucho más alta de lo que es tu voz hablada normal, va a ser menos tendente a que se te dañe a que si tienes una voz muy grave. Eso tiene una respuesta clara de una cosa directamente relacionada con las cuerdas vocales, con la anatomía. Cuando hablamos grave, pues las cuerdas están ahí como mucho más destensadas, claro. Y eso genera una pasada de aire más grande y eso va cayendo. Si tengo las cuerdas estiradas, tengo la voz un poco más aguda, tengo una tendencia menor a fatigarme. Bueno. O sea que eso sería, bueno, lo que estás diciendo es súper interesante porque yo, por ejemplo, y hay muchos emprendedores que hacen webinars en directo, hacen conferencias, hacen talleres online, charlas online, que seguramente se han sentido alguna vez como me he sentido yo haciendo webinars, ¿no? Que es como que te cansas, como que estás, llevas 5 minutos hablando y parece que está 1 hora hablando. ¿Esto realmente por qué es? ¿Por qué sucede? Bueno, hay muchísimos factores. Volviendo al tema del tono, ¿no? De la gravedad en la voz o una voz más aguda, una voz grave es más tendente a cansarse, ¿no? Normalmente cansa mucho. Yo tengo muchas amigas en mi entorno que son cantantes profesionales, como lo soy yo. A lo mejor vienen más del universo del lírico y yo recuerdo mucho una muy buena amiga que me comentaba que eso, que la voz grave, cuando le tocaba hacer polifonía y le tocaba estar cantando en una voz grave, pues como que se fatigaba mucho. Tiene una relación directa con el aire y al final
cuando hablamos necesitamos hacer unas pausas concretas en lugares concretos que cuando lo estudias llega un momento en el que no lo piensas. Pero es importante pausar, respirar donde toca, articular, no pensar que por estar en silencio por un instante la gente va a desconectar. Claro. Parece que tenemos que contar mucho, ¿no? Claro. Bueno, hay como una serie de cuestiones que son como muy... son destacables, ¿no? Que el cansancio que te puede provocar un webinar es porque tú no tienes un interlocutor que te está devolviendo, estás ahí, claro. Ahora mismo tú y yo estamos hablando. Claro, hay un descanso. Efectivamente. Es como jugar a pádel a 4, ¿no? Eso. Que vas repartiendo el trabajo. Importantísimo, claro, claro. Y bueno, todo lo que comentas, entiendo también, Pilar, que estás ahora inmersa en tu nuevo libro, bueno, en un libro que dará a la luz. Sí. En breve y ese libro entiendo que habla y trata de estos temas, ¿verdad? Efectivamente, bueno, es un libro bien cercano, o por lo menos es la intención que tengo. A mí me da la impresión que a veces el canto o las cuestiones relacionadas con la voz se explican desde un lugar bastante sesudo, que digo yo, ¿no? Como muy mental, muy racional, y creo que es algo mucho más natural. Y bueno, la proximidad que he tenido yo con gente profesional y que al final hemos coincidido, que al final cantar o hablar es una cosa natural, es lo que me quiero llevar yo a las sesiones, también a este libro que estoy acabando de cerrar, que está basado en experiencias con diferentes alumnos, clientes y gente diversa en este sector, ¿no? De la voz. Pero sí, claro, hay una parte que tendrá como un foco específico en la parte técnica, experiencias, tips. Yo entiendo que también, bueno, una persona que se trabaja personalmente y cuida su autoestima va a tener también, bueno, pues una entrega más directa a su trabajo, a su manera de comunicarse. Entonces le doy un apartado importante a la parte de la autoconciencia, del trabajo del desarrollo personal. Bueno, pues va a ser como mi universo, como he llegado yo hasta aquí, y a través de experiencias, ¿no? De gente testimonios, de gente muy interesante que me está dando su parte para que pueda plasmarlo en el libro. Y Pilar, si un emprendedor tuviese que contratar un servicio, un producto tuyo, ¿realmente qué encuentra en ese mundo de Pilar McCarthy? Bueno, pues volviendo un poco a lo que veníamos hablando, la idea fundamental de trabajar la voz personalmente, individualmente, vendría a ser pues, encontrar sus voces genuinas, ¿no? La propia voz, encontrar la fuerza y la personalidad que habita en cada, bueno, valga la redundancia, en cada persona. Luego, bueno, tener más seguridad a la hora de poderse comunicar y que eso pueda ayudar a ventas, conferencias, tratos. Por supuesto, hay una parte de técnica que no se puede obviar, porque sin técnica no podemos acceder a esa seguridad de la que hablamos, ni a esa autenticidad, trabajo personal absoluto, porque si yo confío en mí misma y hago un trabajo, bueno, bien atendiendo como las partes que componen el instrumento, ¿no? Que es la parte corporal, la parte de mis pensamientos, qué es lo que yo estoy pensando para luego comunicar, ¿verdad? Entonces, bueno, mi forma de trabajo tiene mucho que ver con la búsqueda de lo auténtico, de lo genuino, pero sobre todo de la seguridad, la claridad y en consecuencia tener mucho más éxito en los tratos y en la comunicación en la vida y bueno, en el caso de los emprendedores, pues en la parte laboral, que de repente haya un salto cualitativo y cuantitativo, ¿no? en sus negociaciones. Claro, en sus relaciones. Y sus relaciones, exacto. Bueno, Pilar, ¿y qué te voy a contar a ti como para saber si se puede vivir de la voz? Yo quería preguntarte, ¿se puede vivir de la voz como una nómada digital que eres? Porque yo sé que eres una nómada digital, ahora que está en auge ese término, y se habla tanto el nómada digital. ¿Qué podrías decir sobre eso? Pues a la pregunta de ¿se puede vivir? Sí, porque lo estoy comprobando y desde hace un tiempo, bueno, me hice amiga de este mundo online.
creía que no sería para mí, y me he dado cuenta que es una maravilla y lo que hace es abrirte puertas, ventanas y bueno, desde que lo he descubierto la verdad es que me da mucha más libertad. Entonces, claro que se puede vivir, si tienes una buena idea, si tienes unos contenidos interesantes y crees que puedes acompañar a gente, o sea, la parte de acompañar vocalmente en sesiones o dar tus servicios vocales. Ahora mismo todo está como tan relacionado que, bueno, hay alguien que está interesado en mi voz para grabar algo determinado. Es que, bueno, esta temporada que hemos vivido en casa, encerrados, nos ha hecho darnos cuenta de las ventanas que se abrían, ¿no? Al margen de que ha sido una época así como muy curiosa, digamos, y muy diferente, que no habíamos vivido anteriormente, pero creo que para muchas personas ha sido como un salto hacia otro, sí, hacia otro tipo de forma de relacionarnos, de vivir y, bueno, en mi caso, incluso de darle la vuelta completamente a mi universo laboral, ¿no? Y desde ahí es que estoy convencida que puedo ir donde quiera, en cualquier momento de mi vida. Es un ordenador, es tener una buena idea o tener unos recursos, experiencia, ¿no? Desde luego creo que eso también es la base de un buen business online, pero por supuesto que se puede vivir de... Y más sobre todo en los tiempos que vivimos, ¿no? Porque sí que es verdad que la tecnología queda como muy distante para muchos emprendedores que no tienen ni página web, pero esta pandemia de alguna manera ha servido para eso, para acercarnos, una cosa que ya teníamos, pero que no veíamos. Totalmente. La teníamos delante, pero es como entrar en un bosque y solo ver el primer pino, ¿no? Y quedarte con que el bosque es un pino, pero el bosque es muy amplio, y hay mucha... Pues yo, Pilar, te doy las gracias y quería bueno, indicaros a todos los emprendedores que nos estáis viendo que tenéis la página web de Pilar, la tenéis justo debajo aquí del vídeo, tanto su red social que esté más activa, ya puede ser WhatsApp, porque WhatsApp para mí es una de las herramientas de este año y del siguiente seguramente, y tenéis su página web pues para preguntarle lo que queráis, resolver dudas, inquietudes, contratarla, bueno, todo el tema de la voz, persuasión, seducción a través de la voz, y sobre todo vivir de nuestra pasión, a través de nuestro órgano principal, que es la voz, ¿no? Que lo usamos en tantos sitios, en tantos medios de comunicación y entornos digitales. Te doy las gracias, Pilar, por estar aquí y tu presencia, y ha sido un verdadero placer. Igualmente, gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto, gracias.